Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos sean todos a nuestra clase de Historia del Perú. ¿Correcto? Historia del Perú es muy importante para todos porque un país que no conoce su historia está obligada a repetirla. Por esto es muy importante que conozcamos todos los presidentes, qué es lo que ha pasado, porque lo que sucede en la actualidad no es nuevo. Ya sucedió anteriormente, políticas económicas iguales, políticas de gobiernos iguales, ¿correcto? Pero lo que pasa es como no se estudia la historia, cometen los mismos errores las generaciones venideras. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar sobre el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Así es que, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a cargar la diapositiva, aquí está. La dificultad es de llevar clases en casa, es que se escucha hasta el vecino que llega a pasar la voz. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte de la historia de peruana. Después del gobierno del entonces presidente Manuel Prado Ugarteche, un gobierno llamado la convivencia. ¿Por qué la convivencia? Porque trajo consigo nuevamente la unidad política, permitió el retorno a la legalidad del APRA, y gracias al apoyo del APRA es que Prado Ugarteche logra las elecciones, ¿correcto? Anula la ley de seguridad interior dada por el gobierno militar y nuevamente comienza un proceso de democracia. Al finalizar su gobierno, se convocan elecciones, pero ¿qué es lo que sucede? Pasa que como no existe transparencia y empatan Víctor Aya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría, y el APRA y el Odría han hecho una alianza, el ejército toma el control en el año de 1962, estableciendo lo que se llamaría, correcto, un gobierno, una junta militar. Esta junta militar, entre 1962 y 1963, bajo el liderazgo primero de Ricardo Pérez Godoy y después de Nicolás Lindley. Y es Lindley que convoca a elecciones, y en estas elecciones sale elegido Fernando Belaúnde Terry, comenzando con el primer belaundismo. Su nombre completo: Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. Mira, es Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. Acuérdate ese nombre, pregunta de examen. Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. Imagínate chiquito. Sergio, iba. Isaac, iba. Marcelo, pero para los amigos, Fernando Belaúnde Terry. Presidente constitucional del Perú desde el 28 de julio de 1963 hasta el 3 de octubre de 1968. Recibió la banda presidencial de mano de Nicolás Lindley. Su primer vicepresidente, Eduardo Seoane Corrales y Mariano Polar Ugarteche. Ganó en las elecciones a Víctor Raúl Aya de la Torre, a Manuel Odría y a Manuel Samamé Bogio. Muy bien.
Dentro del contexto histórico, en el contexto nacional, la victoria de Belaúnde Terry significó el inicio, correcto, un gobierno que decidió producir los cambios necesarios para que el Perú resurgiera. Belaúnde Terry es del partido Acción Popular y representa a la centroizquierda, correcto, a la centroizquierda. Tuvo el respaldo mayoritario de la población y de las Fuerzas Armadas y hizo un cambio positivo de las condiciones económicas internacionales. Un cambio, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Tuvo como oposición al APRA y a la Unión Nacional Odreísta en el Congreso. Enemigos irreconciliables de antaño, Acción Popular y el APRA. Recuerda que el APRA era un partido de izquierda formado en México, que a lo largo del camino ha ido cambiando el contexto, digamos, de su discurso. Y en la época del 80 ya se acerca más a la centroizquierda. Acción Popular tuvo una adhesión a la democracia cristiana con la que compartió labores de gobierno. ¿Correcto? Para todo presidente, los primeros 100 días de gobierno son vitales. ¿Por qué? Porque es un espejo de lo que será, ¿ya? De lo que será todo el gobierno. En los primeros 100 días, Belaúnde llevó importantes obras. Inició la preparación del proyecto de la reforma agraria, que posteriormente es aplicado por Velasco Alvarado. Restableció las elecciones populares en los municipios, ¿correcto? ¿Cómo es esto, profesor? Que antes el alcalde de Lima lo elegía el presidente. Él restableció la elección de los alcaldes. Comprendió a la población en una serie de proyectos en beneficio de su localidad. Y en cada obra que Belaúnde hacía, ponía el lema: el pueblo lo hizo. En un intento de evitar la confrontación con la oposición en el Parlamento, inició obras públicas como la construcción de la carretera central, la marginal de la selva, ¿correcto? Los proyectos de irrigación de olmos, tinajones, puso en marcha el sistema de cooperación nacional, adquirió aviones Mirage para la Fuerza Aérea e implementó la Fuerza Armada. Se produjo, en todo el contexto de su gobierno, se produjo la devaluación del sol de oro. Se creó el impuesto a la propiedad predial, decretó la pena de muerte contra los guerrilleros. El MIR de Uceda estaba haciendo ultranzas en la parte, en el norte todavía del Perú. Se estableció la primera reforma agraria, la primera reforma agrícola. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Declaró nulo el ipso iure del laudo de Brea y Pariñas. Profesor, ¿qué es ipso iure? No le entiendo cuando dice ipso iure o ipso iure. Ya es una nulidad absoluta, es un acto jurídico en donde se anula un contrato, ¿no? Y se dio la ley 15260 que fomenta el desarrollo del cooperativismo en el Perú. Muy bien. Las acciones, como te dije, en el primer gobierno, trajo o devolvió consigo las elecciones municipales. Darle el poder al pueblo, para que los vecinos puedan elegir a sus alcaldes. Hasta antes de 1963, el presidente elegía a los alcaldes en el Perú. Significaba pagar favores. Muy bien, listo, yo soy el presidente y entré con la ayuda de todos los chicos de cuarto de secundaria. Así es que voy a repartir alcaldías. Sebastián Carti, te doy la alcaldía de Los Olivos. Alex, la alcaldía de San Martín. Ariana, la alcaldía de Comas. Daniela, la alcaldía de Ancón.
Caterí en la alcaldía de San Borja, y a cada uno le estoy dando alcaldías. ¿Por qué? Porque era mi función, mi facultad como presidente. Pero Belaúnde cambia eso. A través de la ley 1469-9, publicada en noviembre de 1963, se convoca a elecciones para que sean los mismos vecinos quien elija a sus alcaldes. Con esta medida, Belaúnde Terry estaba fomentando la democracia en todo el país. Mira, ve, ya participaríamos y ya los vecinos podrían participar dentro de las elecciones de su alcalde. Construye unidades vecinales como Matute, Mirones, Rimac, Mariscal Gamarra en el Cusco. Da la ley de cooperación, la ley de cooperativismo que dice la ley 15260. Esa ley, cuando el pueblo, esa ley promueve una cooperación entre el Estado y el gobierno. Cuando Belaúnde anunciaba o hacía una obra, lo hacía bajo el lema "el pueblo lo hizo". Instaló un sistema de trabajo voluntario para la realización de grandes obras públicas, como la carretera marginal de la Selva, en la que se construyó los tramos de Tarapoto, Tabaloso, Juanjuy, Tulumayo, La Morada, etc. Crea el Banco Estatal. Mira, este es un acierto muy importante. Se crea el Banco de la Nación. La economía peruana estaba a merced de las cajas y depósitos y consignaciones, quienes eran administradas por bancos privados. Los impuestos los cobraba el banco privado, y el banco privado, y yo iba al banco privado y lo retiraba. Y el banco me cobraba intereses y todo ello. Entonces, Belaúnde crea así el Banco de la Nación a fin de que sea el mismo Estado que administre la riqueza nacional. En enero de 1966, crea el Banco de la Nación, reforma que implicaba que el Estado podía recaudar directamente y usar sus propios fondos sin intermediarios privados. Mírame qué interesante. Pagabas tus impuestos, el Banco de la Nación los recaudaba y de ahí pasaban para que el Estado los administrara. Año después nace la SUNAT. Muy bien. Belaúnde en el aspecto político tuvo un constante enfrentamiento con el poder legislativo, con el Congreso. ¿Por qué? Porque este Congreso era de mayoría aprista y odriguista, que habían hecho una alianza y que se enfrentaban a los demócratas y Acción Popular. Estas constantes pugnas políticas trajeron graves consecuencias, truncaron algunas iniciativas del gobierno, o si no, otras fueron rechazadas o modificadas. Y constantemente recibía la censura del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque los apristas y odriguistas querían en el poder, ya sea el entonces Víctor Aya de la Torre o Manuel Odría. ¿Correcto? Mira, vemos enfrentamientos en el Congreso. Belaúnde ganó las elecciones, pero la representación nacional congresal estaba bajo el dominio de los apristas y los odriguistas, quienes fueron un duro adversario político. De los 10 gabinetes que presentó en los periodos de gobierno, 68 ministros de Belaúnde fueron censurados. Y no conforme a ello, los ministros eran obligados a renunciar constantemente en el poder legislativo. Esta situación, este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo trajo una consecuencia y una falta de seriedad en el trabajo del gobierno, ya que ningún ministro duraba un año en el gobierno. Ello debilitaba la capacidad de dirección del Estado peruano, y así la lucha política constante entre ambos poderes solo trajo como consecuencia el empeoramiento de la situación económica. Se enfrentan y obstaculizaban muchas obras o proyectos que tenía en mente Belaúnde y que no podía realizarlas porque el Congreso lo obstaculizaba. Era un Congreso
digamos, vengativo porque no había ganado sus candidatos. Míralo, ve. Se asemeja a las realidades en los últimos años. El Congreso se oponía, el Ejecutivo se oponía, el Legislativo, perdón, se oponía al Ejecutivo. En su gobierno se da la primera reforma agraria, una ley sin grandes cambios. Esta reforma agraria, esta primera reforma agraria, respondía a las necesidades del campesinado. Belaúnde se había propuesto desarrollarla de manera que pusiese fin a los latifundios y se modernizara a las propiedades. Profesor, ¿qué es latifundio? Explíqueme. Ah, ya, yo te explico. Un latifundio es una hacienda agrícola de gran extensión, pero que pertenece a un solo propietario, un terrateniente. Este tenía el dueño de toda la tierra y los campesinos la trabajaban. Muy bien. No obstante, cuando se llevó esta ley en el debate al Congreso, hubo una oposición muy fuerte. El APRA y los odriistas no aceptaron la reforma integral del agro y redujeron la ley de tal forma que no afectó a los grandes latifundios. Mira, ve, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el APRA fue en contra de esta reforma auspiciada por Belaúnde, minimizándola para que no afectara a los grandes latifundios costeños. Y años después comienza a hablar que las empresas no generan empleo, que el monopolio, cuando ellos en el Congreso tuvieron la oportunidad de cambiar la historia, no lo hicieron. Belaúnde de todas maneras expropió 1 millón de los 27 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Los principales intelectuales de esta reforma agraria fueron los movimientos de izquierda, que propugnaban fuertemente esta ley, con el fin de quitarle a las grandes haciendas a los terratenientes. Muy bien, tú tienes más, el campesino trabaja demasiado, es explotado, entonces vamos a hacer esta ley para que esta parcela también sea de pertenencia del campesino. El 28 de julio, miles de comuneros invadieron un grupo de haciendas en Junín. En mayo de 1964, el Parlamento promulgó la ley de la reforma agraria, mediante cual eran entregadas a los campesinos tierras. Mira lo que hizo el Congreso de mayoría aprista y odrista. Le entregaba tierra a los campesinos, pero que eran tierras inoperantes. Eran tierras prácticamente que no se podían cosechar. Y esta ley favorecía a las enormes haciendas, generadoras de enormes riquezas. El APRA y los odristas no querían chocar ello. Belaúnde estaba dispuesto a hacer este cambio en su primer gobierno. ¿No? Mira, ve, cómo surgen estos problemas, cómo el legislativo obstruye a las propuestas de Belaúnde. La reforma de 1964 mantenía en el poder de las grandes haciendas a los terratenientes. Para la izquierda fue una mentira del gobierno, una alianza con el Parlamento peruano a fin de defender los intereses de las clases privilegiadas. Acción Popular era un partido de centro izquierda y estaba impulsando esta reforma agraria, los cuales los principales intelectuales y movimientos de izquierda querían que se aprobara. Pero cuando se aprueba, era una total mentira, porque hubo una alianza para proteger a los principales hacendados costeños. El partido peruano empezó a clarificarse una fuerte rotura entre los seguidores de Víctor Rull Haya de la Torre y los seguidores de un aprismo más consecuente con una reforma agraria real a favor del campesinado peruano. El APRA cada vez se fragmenta más, como te dije. En un inicio tenía una ideología de izquierda extrema y conforme pasan los años, ese izquierdismo se va más hacia el centro. ¿Eso qué ocurre? Eso provoca que Manuel Uceda, correcto,
forme su propio movimiento llamado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, liderada por Luis de la Puente Uceda, primo de Víctor Raúl Haya de la Torre. El MIR se alzó en armas en el año de 1965 en los departamentos de Junín y el Cusco. El MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, era un movimiento inspirado por la Revolución Cubana. Recordamos la Revolución de Cuba, donde Fidel Castro toma el poder a través de las armas. Uceda quería lo mismo, como una verdadera reforma agraria donde las ricas tierras de los grandes hacendados sean entregadas a los campesinos o las grandes empresas sean manejadas por los obreros. Entonces el MIR, ya el brazo más radical que se separa del APRA, y el APRA comienza a ir a un centro más izquierda, y el MIR ya es la izquierda radical. ¿Correcto? El Parlamento contra el APRA rebelde. Ante este levantamiento de Luis de la Puente Uceda y el que asucia a los campesinos para que se levanten en contra de la violencia, fue que el Parlamento, el 20 de agosto, aprueba dos leyes. Uno, que decreta la pena de muerte a todos los guerrilleros del MIR. Y dos, que asigna 200 millones de soles a las Fuerzas Armadas a través de bonos, que después fue una estafa, ¿correcto? Que fueron colocados mediante colectas públicas nacionales, y sus principales aportes llegaron a empresas extranjeras norteamericanas como la IPC y el Cerro de Pajumí. Se aprueba la ley de pena de muerte. Con el dinero y las armas, rápidamente las Fuerzas Armadas derrotaron a los insurgentes, y Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón, González Fernando, Elío Portocarrero fueron muertos en medio de la lucha militar contra el ejército del Perú. ¿Por qué? Porque el MIR quería tomar el poder al mismo estilo de Fidel Castro. Muy bien. Continúa el gobierno de Belaúnde, pero se comienza a dar una nueva crisis económica en 1967. Ante esa crisis, el dólar constantemente, el precio del dólar se elevaba. El aumento de la compra de productos extranjeros, la disminución de compra de productos nacionales, la baja peligrosa de las reservas internacionales del Perú. Mira lo que está pasando en la actualidad. Ante esa situación, Belaúnde va al Congreso con una serie de reformas en las cuales proponía disminuir el gasto del Estado, para de esa forma, con ese ahorro de la reducción del gasto público, pueda realizar y proponer diferentes programas para paliar esta situación económica. Nuevamente, el APRA y los odristas no aceptan la propuesta de la reducción del gasto estatal. Para ellos, esta crisis económica se solucionaría con el aumento de impuestos a las grandes personas y a los ricos. Mira, qué interesante, ¿no? La misma propuesta de ciertos candidatos de que los ricos tengan que pagar más impuestos, de que las empresas. Entonces comienza la lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, dos puntos de vista contrarios, que trajo como consecuencia la destrucción progresiva de la economía peruana. Y la situación del gobierno se hizo cada vez más impopular en las calles. Cuando se deben de aplicar medidas reales y concretas, comienzan a disipar, comienzan a crear falsas noticias, que podemos aumentar, podemos ser más ricos, cobrando más impuestos a los ricos, cobrando a las grandes empresas, pero no ataca el verdadero problema, solucionar la crisis económica. Solo crea un distractor. Y las personas dicen, sí, también quítele. Pero ¿qué genera? Genera una distracción. Mientras que la economía
se sigue yendo a pique. Y eso es lo que pasó acá. Muy bien. Entonces, todos los problemas hasta el momento son sostenibles, pero llega un momento donde se produce una verdadera crisis y que trae consigo la caída del régimen democrático de Belaúnde. ¿Qué es lo que pasa? A ver, te lo cuento ahora. Este escándalo que se da entre el IPC y la página 11. Se firma el acta del Tarara. La International Petroleum Company era una empresa privada de origen norteamericano, IPC, International Petroleum Company, ¿cómo sabe en inglés? Y esta empresa tenía la explotación y la comercialización de los pozos petroleros de Piura y La Brea y Pariñas. En 1967 el ambiente social era cargado por el fuerte rechazo de la inversión extranjera. ¿Correcto? Y según esta firma del tratado, el Perú se iba a beneficiar, ya que el IPC devolvería los yacimientos de La Brea y Pariña y compraría el petróleo de la empresa petrolera fiscal, hoy Petroperú. El IPC, en estos años, la mayoría de las universidades estaban orientadas al pensamiento marxista maoísta. Mira, bajo esta perspectiva, la empresa privada debía ser eliminada, aún más si el capital provenía de los Estados Unidos. Se estaba el marxismo, leninismo, maoísta, el comunismo, estaba en plena expansión, ¿correcto? Había llegado al Perú. En las universidades estaba ese pensamiento, esa ideología que iban en contra del capital, de la inversión del capital extranjero, del capital privado, y exclusivamente en contra de los Estados Unidos. Existía un ambiente social que propugnaba la expulsión de la IPC, el territorio nacional, y que La Brea y Pariña sea manejada por el Estado peruano. Mira, saquemos al IPC, quitémosle a la empresa, expropiación, nacionalización, y que esa empresa se haga cargo del Estado peruano, con la idea de un Estado empresario. Y después vamos a ver en el proceso de la historia que el Estado es un mal empresario. Hay un despilfarro, no hay, no se cobra el IGB, demasiados subsidios, el aumento de burocracia. Esto lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Fue tan fuerte la presión social que el gobierno se vio obligado a negociar con la IPC su salida al Perú. Entonces, se reúne, el IPC acepta, correcto, retirarse del Perú, va a devolver Brea y Pariñas, pero ellos iban a quedar con Talara. ¿Ya? La IPC mantendría la refinería de Talara encargada de procesar los derivados del petróleo. Para solucionar ese problema, Belaúnde mandó a construir la refinería de Conchán, ese que está acá en La Pampilla, en Lima, por la Ventanilla. ¿Ya? Para solucionar el problema, porque solo ellos iban a refinar en Talara, entonces vamos a refinar el petróleo aquí. Muy bien, construir la refinería del Conchán. Pero en el acta de Talara, firmada el 12 de agosto de 1968, en la cual se entregaba al Estado peruano los yacimientos de pozos, instalaciones de La Brea y Pariñas, la IPC acepta y a través de ese acta, ¿correcto?, el Estado recibe el retorno de Brea y Pariñas. Perfecto, listo. Se quedan con Talara. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, no iba a enterar absolutamente nada. Pero el presidente de la IPC, un presidente que renunció, denunció la desaparición de la famosa página 11 del contrato, en donde aparentemente se habría establecido el precio de venta del petróleo por debajo del precio del mercado. Augusto Zimmermann Zavala dice: desde el 21 de julio al 13 de agosto,
día en la cual, en ceremonia de 50 minutos de duración, el presidente Belaúnde recibió de manos del gerente general de la Internacional los yacimientos, pozos e instalaciones para la estación de gasolina natural, menos la refinería. Así, por lo menos, lo afirmó tajantemente en el almuerzo Palacio. Ahí se encontraba Genaro Delgado Parque, del Canal 5, Nicanor González, del Canal 4, y Jorge Benavides Corbacho, de Revista Mundo. En aquella reunión, Belaúnde declaró: cada minuto que pasa favorece a los intereses del Perú. Se dice muy bien, nos dieron palabra, perfecto, yay. Pero pasa lo siguiente: el expresidente de la IPC denuncia ante el comercio, ¿correcto? Denunció, correcto, el comercio, que el IPC deseaba que se le otorgase una concesión 1 millón de hectáreas en la zona de la selva. O sea, no que te voy a entregar así tan fácilmente. Muy bien, te lo entrego, pero dame 1 millón de hectáreas en la selva. De esa manera se inició una serie de críticas al acto de Talara y la opinión pública exigía el conocer el mencionado acuerdo. Mencionan el acuerdo, pero no dicen: este es el acto, este es el capítulo 1, la hoja 2, la hoja 3. Esta acta fue firmada entre gallos y media de noche. Entonces se denuncia de que nos entregaron Brey Piñas, pero nosotros le entregábamos 1 millón de hectáreas en la selva. Muy bien, pasaron las semanas, ¿ya? Y solicitan la copia de la página 11. Entonces, solicitan, a ver, pasen el contrato. Pasan las semanas, y Carriquiri no emitía copias del contrato. Cuando Lores de Mola hizo una petición formal por oficio a Carriquiri respondió despreciativamente que pida copias a la notaría Céspedes. Yo no tengo el contrato, si quieres pide copias a Céspedes. Ante tanta insistencia, Carriquiri envía copia Xerox, copia de fax, copias. Y tenía una página menos. Había desaparecido la página 11 donde estaban los precios y alargado groseramente la página 10 para que entren las firmas que estaban al final del texto. Entonces era una falsificación. Es como si esta era la hoja normal. Aquí termina la página 10 y en la página 11, como todo el contrato, mira la hoja, firma. Firmamos todo, listo, ahí está mi firma. Pueden ver, mira mi cámara, ¿no? Ahí estaba la firma. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí está la firma. Pasa lo siguiente: esa página 11 donde estaba la firma no estaba, y en la página 10 groseramente la habían anexado y extendido, indicando que este contrato terminaba en la página 10. Y pregunta: ¿dónde está la página 11? ¿Por qué nos mandan este texto? ¿Dónde está el contrato original? La oposición en el Congreso y los medios de comunicación criticaron duramente a Belaúnde. Los militares y la iglesia se unieron a las críticas. Ante ese escándalo, ¿ya? Los televidentes, que una parte de la firma del contrato, mostró los televidentes que una parte de la firma del contrato del IPC en la página 10 del contrato quedaba fuera del tamaño de una hoja de papel sellado. Esto significaba que Espinosa había firmado en el aire, porque lo hizo en la copia Xerox y no en el original del contrato. Según el gobierno, el contrato tenía 10 páginas, según Lores de Mola, 11. La última había desaparecido. Entonces comienza la crítica. Belaúnde cambia por completo su gabinete, pero ya la crisis se había iniciado. Entonces, en la mañana del 2 de octubre en la madrugada, militares liderados por Belaúnde deciden tomar el poder. Entre febrero y marzo del 68, un grupo de 9 oficiales del ejército, 5 generales, 4 coroneles, liderados por Juan Velasco Alvarado, toman el poder el 3 de octubre de 1968. Expulsan del Perú al presidente Belaúnde Terry
Y de esta manera termina el primer belaundismo, en medio del descrédito popular. La crisis económica y la llegada al poder de militares de tendencia izquierdista que sentían un total rechazo a las inversiones norteamericanas en el Perú. Belaúnde es desalojado del palacio, ¿correcto? Y Velasco leía la proclama revolucionaria. No se trataba de un golpe de Estado más, como tantos en nuestra historia. Se iniciaba un proceso de transformaciones y ya nos pasamos en el tiempo. Entonces, es ahí donde esta desaparición de la página 11, Velasco da el golpe de Estado y comienza la primera fase del gobierno de las fuerzas revolucionarias del general Juan Velasco Alvarado. Y eso lo vemos la próxima clase. Muy bien, chicos, nos quedamos acá. El tiempo nos ganó y te mando un gran abrazo y nos vemos. Bye, bye. Chao. Buen fin de semana.